Entonces, el 9 de noviembre, si queda algún tema por ampliar, lo ampliaremos, pero ahí entra todo para el segundo parcial, que sería patrimonio intangible básicamente, ¿sí? Desde que arrancamos con patrimonio intangible, con la parte de la UNESCO, con la convención de la UNESCO en adelante. Todo lo anterior ya lo rindieron y por suerte lo tienen aprobado. Entonces, lo que entra, todo lo que sea patrimonio cultural inmaterial es lo que van a rendir, más paisaje cultural, que es lo último que entra la clase del 2. El 9 queda el parcial, en el trabajo práctico tal cual lo tienen, es la entrega el 12 de noviembre, y después de eso, en base a los recuperatorios y al trabajo práctico, cómo lo hayan entregado, es decir, cuán completo está, cuál lo tengan que arreglar para la defensa oral, ahí ponemos en la última semana, entre el 15 y el 23, que termina el cuatrimestre, el 23 de noviembre, ahí nos queda para recuperatorios, para que ustedes preparen la defensa, y ya el martes 23, si todo sale bien, deberíamos terminar nuestra cursada y hasta si se puede promocionar o por lo menos tener guardadito así como algo muy secreto para cuando les toque dar introducción a las que les toque dar. Así que bueno, quedó todo grabado como para que lo repasen y para que lo vea también Katy. Pero sí, vos me habéis dicho si era martes, Karen, sí, quedan esas fechas. ¿Está bien? ¿Se le superpone con algo? ¿Venimos bien? No, venimos bien. Era mi Bien, duda porque entonces no tendríamos clase con Jorge, o sea, estaríamos haciendo el parcial. sí, sí. Porque si no Bien. los dejo muy cerca, yo eso lo hablo con Jorge, no hay problema. ¿Saben por qué? Porque si no me queda muy cerca de la entrega del Está 12. bien, profe, gracias. Si el martes damos, yo creo que no vamos a tener ningún drama. El martes tomamos el parcial y les queda 10 y 11 para que preparen lo que haga falta. Y es más, la clase del 10 la usamos para todos esos últimos ajustes que nos puedan ir quedando así en el momento de la entrega. Que tenemos todo fe de que no va a pasar que esos 2 últimos días dejemos todo para el último momento, pero suele pasar. Entonces, el miércoles 10 podemos tener la clase tranquilos o no, pero yo estaré a disposición esas 2 horas para las consultas que nos quede. ¿Está bien? Y después con Jorge siguen con otra clase. ¿Sí? Bueno, Buenísimo. Bueno, aclarado esto, vamos a repasar, como siempre, que se sigue grabando a pedido de Karen, que me dijo los repasos también están buenos que se graben. Siempre nos ayuda un poquito. Así que voy a repasar rápidamente lo que vimos de turismo religioso, que en realidad no lo terminamos. Yo hoy cuando estaba viendo, digo, claro, que nos faltó hablar brevemente de algunas de las religiones, del judaísmo, el catolicismo, así que repaso rápidamente lo que vimos. Hago la presentación grande y chequeo que se esté grabando. Un segundito, captura de ventana. Ahí estamos. Bien, ahí está. Todo debería estar funcionando como corresponde. Lo que habíamos empezado a hablar justamente es que el turismo religioso es una toma de conciencia para salvaguardar el patrimonio. Ya habíamos hablado de esta palabrita como mágica y que es tan usada por todos, que es protegerlo, conservarlo, pero no siempre alejado del contexto de la realidad, sino de ponerlo en lo que es la vida misma, a todo lo que es el patrimonio, más cuando es el inmaterial. Entonces es un interesante, la OMT lo propone como un diálogo entre todo lo que tiene que ver con religiones, culturas, civilizaciones diferentes y que es algo activo, ¿no?
y que se daba que todo este siglo XXI la gente lo habíamos visto con las características de la demanda en nuestro patrimonio cultural, cuando vimos también el patrimonio inmaterial, hay una búsqueda de valores permanente por parte del turista. Entonces el turismo religioso es una oportunidad interesante para poder atrapar a esa demanda en búsqueda de valores, ¿no? Y lo lindo que tiene es como es algo tan distinto cuando se trabaja justamente con distintas sociedades, con distintas culturas y con distintas religiones, que justamente propone un intercambio cultural sumamente interesante. Y tenemos una demanda que va a tener motivaciones puntuales religiosas, es decir, que el motivo fundamental por el que organice su viaje va a ser una motivación religiosa, va a ser algo religioso, perdón, y es el que va a buscar los lugares sagrados, el que va a buscar ir a los edificios monumentales, como pueden ser el caso de iglesias para algunas de las religiones, el caso de estatua. Me acuerdo, Laura, y me lo acordé cuando estaba pensando en la clase recién cuando organizaba, que vos me diste el ejemplo de la estopa de Epuyén, y yo dije, sí, lo vamos a ver, y cuando di budismo no lo mencioné, así que hoy prometo mencionarlo. O todo lo que tenga que ver con espacios con connotación espiritual, como vimos para el caso de los musulmanes cuando buscan llegar a la Meca, ¿no? Esas son motivaciones religiosas específicas. También pueden ser peregrinaciones, como puede ser tanto para los musulmanes, también el viaje a la Meca, como puede ser para católicos cuando hacen promesas, que contábamos las historias de la difunta Correa, del gauchito Gil, que siempre implican generalmente peregrinaciones, celebraciones religiosas, las más conocidas son las festividades de Navidad y Año Nuevo, por ejemplo, muy para los occidentales. Ya saben que el calendario chino es otro, que el calendario judío es otro, pero bueno, las celebraciones, o porque sea algo de espiritualidad, que hoy vamos a ver un poquito con lo que es la iglesia cristiana, básicamente la cantidad de retiros espirituales y que son muchísimos los viajes que así se arman. Y hay también motivaciones que tienen al destino religioso en sí, pero no porque vayan a hacer una práctica religiosa. Entonces ahí vemos motivos culturales de educación, que es cuando es esa búsqueda de nuevos valores culturales, comprenderlos. Habíamos dicho que se había puesto muy de moda la meditación, no todos son budistas, pero les gusta ir a estos lugares de meditación, hacer cursos, o lo secular, que decíamos que tiene una connotación alejada de lo religioso, que es solo por conocer un lugar con renombre o por su experiencia propia. Es decir, hay gente que, contamos, hace el camino a Santiago de Compostela, que tiene un origen religioso muy particular para la Iglesia Católica, pero que hay mucha gente que lo hace como desafío de poder caminar y hacer todo ese recorrido, ¿no? Y que realmente es una tendencia en auge para todo lo que tenga que ver con estos valores espirituales y que sí necesita, como toda actividad turística, pero acá hay mucha sensibilidad de por medio, tiene que estar planificada. Y decíamos tanto en emisores como en receptores, porque el que va también debería estar planificado, ya sea del momento de la venta, de lo que va a experimentar, como los que están por recibirlo, ¿no? Y que lo interesante que arroja este mercado es que a veces uno lo asociaba con un segmento más de adultos o adultos mayores, y la verdad es que la juventud empieza cada vez más a estar vinculada con todo lo que tenga que ver con lo espiritual. Y es un segmento que superpone, si se quiere, la parte espiritual, cultural, la parte de salud física, mental y con ocio. Entonces es como que a través de este supuesto turismo religioso enmarcado en un respeto de valores y de cultura, es excelente porque se pueden superponer distintas cosas y la gente los puede aprovechar muchísimo, y los destinos, las comunidades, que es lo que buscamos, muchísimo más.
¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Como siempre decimos, no es que alguien abra un día algo y diga, listo, que venga la gente a hacer turismo religioso. Obviamente si hay un desplazamiento de gente, sea por interés cultural o religioso, el inmueble que sea el lugar donde se va a manifestar tiene que estar en perfectas condiciones. No, no puedo pedirle a alguien que vaya de visita a algún lado, que quiera visitar una catedral, que quiera visitar una sinagoga, que son los templos de la religión judía, y no tener horarios abiertos. Por ejemplo, pasa con las iglesias de Chiloé, que creo que con Jorge las vieron en algún momento como ejemplos. Es un patrimonio cultural único, bueno, declarado por la UNESCO como patrimonio cultural por el trabajo que tienen las iglesias de Chiloé en el encastre perfecto de arquitectura, en el uso de la madera. Tienen una connotación religiosa muy importante porque es de los primeros que se asentaban como los que llegaban justamente de España y asentaban no me sale ahora cuando llegan los jesuitas, los franciscanos, bueno, cuando llegaban esas comunidades de iglesia católica, tienen una connotación religiosa muy importante y capaz que uno va y están cerradas, uno no las puede visitar, no tienen buen mantenimiento, entonces eso es malísimo y hace que desilusione mucho a la gente que va exclusivamente a conocer ese tipo de patrimonio, ¿no? Tiene que haber un cuidado del ambiente, la capacidad de carga, que después confesamos que la India no lo estaba considerando cuando veíamos su ritual de las jarras en el río Ganges. Es muy difícil, lo mismo pasa con la Meca. Es muy difícil cuando hay una devoción tan grande poder sostener que esos lugares respeten su capacidad de carga. Y después también decíamos, bueno, el respeto de las tradiciones, a las costumbres de la población anfitriona, que no nos caigan todos los turistas a invadir y a cambiar las costumbres, y que puede llegar a tener una actividad lúdica de impacto comercial, ¿no? Es decir, hay veces que se presenta todo como una obra, una presentación que en buena hora sí recibe el acompañamiento de la comunidad, pero que decíamos es el hilo finito para que no esté en la falta de respeto, ¿no? Y acá estaba justamente que el turismo es una apuesta económica y social y las comunidades deben beneficiarse y el problema es esto, respetar la integridad física de los emplazamientos religiosos. Hay lugares donde han pedido que los turistas no vayan a visitar a los budas porque la verdad es que sienten que no podían mantener la calma de los que realmente rezaban ahí. Habíamos dicho, hay mezquitas que responde a la religión musulmana, que no permiten a las mujeres entrar con el torso desnudo, con la cabeza al descubierto. Podemos opinar, pero si estamos trabajando con el significado religioso, los tenemos que respetar y es lo que tenemos que hacer, conciliar a los negocios, a las necesidades espirituales y a los peregrinos. Y que una de las cuestiones que había planteado cuando se había reunido la convención de la OMT en Córdoba, España, era que realmente no había mucha información de nada con respecto al turismo religioso. Todavía no tenemos datos exactos de los impactos y que encima las localidades poco hacen para gestionar a ver si pueden tener cuánta gente hay en las peregrinaciones, cuántos se esperan, cómo manejar esto que decíamos de la capacidad de carga. No se utiliza nada de las nuevas tecnologías, con lo cual es una verdadera pena que todavía no podamos tener buenas herramientas para planificarlo, ¿no? Y lo que nos propusimos fue abrir un poco la cabeza y conocer estas distintas religiones, ¿no? Entonces dijimos, bueno, entendamos primero lo que es el Islam, que es los que responden al profeta Mahoma, que son los musulmanes. No todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes, como para cambiar un poquito, y que es cierto que tienen una triste
asociativismo con situaciones muy terribles, pero que bueno, que eso solamente es la rama, por así llamarlo, de los yihadistas, que son los que utilizan la violencia para imponer Alá. Y que de acá había surgido el Hajj, que era la peregrinación a la mezquita, que eran los 5 principios que tenían los musulmanes, y de entre ellos que tenían que ir justamente a este lugar sagrado, que era parte de una de las tantas peregrinaciones que hacían, y lo que vimos justamente fue todo lo que representaba y que hoy en la actualidad lo habían hecho igual, pero que se acuerdan que el gobierno de Arabia Saudita había dicho quiénes eran los que podían viajar, habían hecho una lista, pero todo para mantener que toda la gente pudiera llegar a la Meca en el 2020. Y después habíamos presentado las cifras de lo que es esta manifestación cultural por excelencia para los musulmanes, la cantidad de hoteles, los vuelos, la cantidad de personas que estaban afectadas, bueno, los corderos, porque se sumaba con una fiesta del sacrificio, en homenaje a que no había sacrificado a su hijo Abraham en nombre de Dios. Y la cantidad de millones de peregrinos que esto significaba. Después dijimos que otras de las religiones fuertes que se encuentran también en Asia es el budismo, que no es que acepta un Dios creador, sino que es tipo una filosofía, lo que ha dicho Buda, lo que se respeta. El hinduismo, que es en realidad habla de que todos son dioses creadores, y que tienen un montón también de creencias y en cantidad de dioses, no son monoteístas. Y el sintoísmo, que es la religión de Japón, que también los kami son un montón, pero cuando digo un montón son miles, y que son a los que más que nada involucra Japón con la naturaleza. Esto como para que entendamos que las religiones en general que se practican en Oriente son muy difíciles, distintas, difíciles de entender porque son distintas con respecto a la mentalidad nuestra de Occidente, ¿no? Son como cosas completamente diferentes. Y habíamos llegado a las celebraciones, sí, budistas, y acá viene el tema de la estopa, porque la estopa justamente es una estatua budista que puede estar en cualquier lugar del mundo. En realidad la de Puyen fue justamente como pedida por, no se le dice sacerdote, pero una de estas personas que entienden mucho de esta filosofía Buda y que dijo que tenía que estar en ese lugar, no es que alguien se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a poner acá una estopa, entonces tiene todo un significado religioso. Hace 10 años que la pusieron en Epuyén. Cuando uno visita una estopa tiene que dar toda una vuelta alrededor de la estatua, porque en el centro conserva cosas sagradas. Tiene cantidad, para los budistas no recuerdo si es el 108, 808, pero el 8 es un número sagrado. Y sé que han tenido que poner los mástiles alrededor, que también era todo un pedido para que sea realmente una cuestión religiosa, que recibieron donaciones de gente para hacerlo. Entonces es un lugar realmente con una connotación espiritual muy fuerte y muy interesante y algo muy distinto y novedoso para la Patagonia. La verdad que es algo muy bonito, tienen un mirador, si no bajan exclusivamente a eso, pero es re lindo y hay que explotarlo desde lo religioso un poco más, con el mismo respeto que venimos hablando, pero debería ser algo muy interesante poder armar todo lo que tenga que ver con turismo religioso y espiritual alrededor de la estopa Nepuyén, ¿no? Que era lo que habíamos quedado en charlar y era bueno el ejemplo que nos habías dado, Lau. Bueno, todas las festividades budistas se basan en calendario lunar, no tiene una fecha exacta, no es como 24 de diciembre caiga, sea febrero, bisiesto, ¿no? Bueno, ellos sí las van cambiando porque es una cuestión de la luna.
y que mostrábamos estas celebridades y que acá, especialmente para Tailandia, Camboya, Laos, que se han puesto todo tan de moda esa zona, los turistas van como una celebración de ser parte de eso, ¿no? Muchas de estas celebraciones con el límite, con lo justito de lo que puede ser la experiencia religiosa. Y habíamos puesto el ejemplo de una compañía aérea que hacía vuelos rezando mantras a través de los templos sagrados de Buda, que son distintas experiencias. Y el peregrinaje de Kumbh Mela, que es de la religión hindú, que era para el río Ganges en la India, el festival de la jarra, que habíamos contado que en ese río para los indios está como la especie de elipsis de la juventud, donde está aquello que los dioses en su momento de lucha arrojaron al río, y por eso el bañarse en esas aguas da vida eterna. Que dijimos, el día que vayamos, con precaución nosotros, porque capaz que los dioses no nos hablaban a nosotros y no está acostumbrado a nuestro cuerpo, pero los números también son cantidad, 6.000, piensen simplemente colectivos yendo en servicios especiales, además de lo que traen, para que la gente vaya al Kumbh Mela en la India. Y acá es lo que nos faltaba, simplemente como para conocer un poquito más de las occidentales clásicas. Me gusta mucho que ustedes, o todas, entendamos que en todas las religiones hay mucho de los hombres presentes, ¿no? Es decir, si bien existe una divinidad, sea la que sea, o filosofía, que muchos podemos respetar, hay que entender que al estar los hombres por detrás, las cosas también vamos a escuchar lo que queremos escuchar nosotros, y juzgar a otras religiones no es correcto, porque habiendo tanta variedad en el mundo, es difícil de imaginar que solo nosotros tenemos la verdad con esto, ¿no? Entonces, esto es lo lindo de interiorizarnos sobre distintas culturas, que es lo que nos hace más abiertos. Y bueno, la religión judía es la más antigua de las religiones monoteístas. Bueno, de hecho los judíos van como por el año 5000 y algo, creo. Se basan en el Antiguo Testamento, que es una de las partes de la Biblia donde Abraham es el que habló con Dios y recibía la tierra prometida. Vivieron en Palestina hasta que los romanos los invadieron y destruyeron su templo, y recién en 1948 retomaron a lo que era el Estado de Israel, donde habían estado. Por eso los judíos han estado por todo el mundo sin tener durante mucho tiempo un país. De hecho, hoy Jerusalén, que es justamente esta ciudad que uno la asocia con los judíos, pero que es también de los palestinos, y es esa guerra tan fría y permanente entre judíos y palestinos, sigue siendo un lugar, más allá de los conflictos de la Franja de Gaza y todo lo que pudiésemos hablar durante horas sobre la política de Medio Oriente. Es importante que entendamos que Jerusalén es el lugar compartido por las tres religiones más importantes monoteístas, que es el judaísmo. En Jerusalén está el Muro de los Lamentos, que son los restos que quedaban del primer templo, de aquel que cuando los echaron los romanos a los judíos, lo hicieron abandonar ese lugar, al que pudieron volver recién en la década del 50 del siglo pasado, ¿no? Es decir, capaz que algunos teníamos ya nuestros padres o abuelos, y recién ahí los judíos estaban volviendo a un lugar para tener su nación. Entonces lo que les quedó a ellos es ese Muro de los Lamentos, que fue el último templo que les permitió estar ahí, y que es en el ritual que se ve, que por lo menos conocen de películas o algo. Ahora vamos a ver algunas fotos, que es justamente el muro donde se acercan la comunidad hebrea a rezar y a pedir intenciones. Después, para el cristianismo, que es Jesús, justamente el Mesías, está Dios, y es el lugar de la última cena,
y crucifixión de Jesús, que, como siempre digo, hablando simplemente desde lo técnico, es el Mesías para el catolicismo y es el profeta del cristianismo y catolicismo. Entonces también es un lugar sagradísimo donde estuvo Jesús, donde se puede visitar su lugar, su tumba, entonces tiene una connotación religiosa muy importante. Y para el Islam, como si fuera poco, los musulmanes también tienen la mezquita en donde Mahoma habló con Dios y Dios le respondió a Mahoma. Entonces, para los musulmanes que también tienen una cultura de la peregrinación, ir a Jerusalén es un lugar muy importante para poder llegar a la mezquita. Entonces, realmente es una de las ciudades con más fuerza religiosa, si se quiere, en el mundo, y fue seleccionado por TripAdvisor, este metabuscador de lugares turísticos, dentro de los 25 más buscados y prestigiosos, ¿sí? Es decir, hay cantidad de personas en el mundo que buscan viajar a Jerusalén por distintos motivos religiosos, y esa es la importancia de que entendamos que conviven tres religiones ahí en ese mismo espacio. Jerusalén llegó al posicionamiento número 13 de los 337 destinos turísticos en todo el mundo. Altísimo. Piensen que acá está Nueva York, París, Roma, Japón, Río de Janeiro. Bueno, y ahí asoma Jerusalén, que tiene como principal motivo de actividad la connotación religiosa. Y solo para las temporadas de la fiesta recibe más de 1,25 millones de turistas. Es decir, una cantidad increíble de lo que puede ser este turismo religioso. Y acá están las imágenes. Este es el famoso Muro de los Lamentos. Esta es una imagen de el Papa, que es la máxima autoridad en tierra para lo que es la Iglesia Católica, la imagen del Papa Juan Pablo II, que fue el que siempre intentó mantener la paz entre judíos y palestinos y se acercaba a esos lugares porque es los lugares de mayor enfrentamiento, y en el Muro de los Lamentos se acostumbra a poner un papel con las intenciones, que es donde después se ven a los judíos, especialmente a los ortodoxos. Digo que se ven porque muchas veces se ve la imagen de esos judíos ortodoxos que son los de barba, que son los de sombreros, acercarse y rezar al Muro de los Lamentos después de poner las intenciones. Entonces es una buen ejemplo de lo que es la unión de las religiones. Y con respecto a los papas, busqué esto, que es de la misma autora que veníamos viendo, que hablaba sobre la cantidad de gente que vivía afuera, de los inmigrantes. Bueno, a mí me resulta interesante, pero no se las he dado como bibliografía lo de Espeso Molinero porque es demasiado, por eso a veces les elijo frases. Y hace una lectura que ya voy a leer sobre la visita que hizo el Papa Francisco cuando fue a la Ciudad de México. Como que se confunden por momentos esto de lo religioso, lo cultural y lo que pasa con la mala gestión. Analizando la visita pastoral del Papa Francisco a la ciudad de Morelia, plantea una reflexión sobre las distintas visiones que, en el contexto mexicano, se tiene del turismo espiritual. Los mega eventos religiosos de estas características despiertan intereses encontrados entre los agentes implicados, ¿sí? Esta parte es la complicada generalmente, ¿no? Los eventos religiosos despiertan intereses encontrados, no todos van por lo mismo. En los países tradicionalmente católicos, las visitas del jerarca de la Iglesia Católica se constituyen como eventos de gran relevancia social. Católicos en realidad son muchos países europeos, muchos países latinoamericanos que comparten junto con la Iglesia protestante como la primacía de religiones que confluyen en estos continentes, ¿no? En los países tradicionalmente católicos, les decía, las visitas del jerarca de la Iglesia Católica
se constituyen como eventos de gran relevancia social, con amplia cobertura mediática y marcado interés político. En el caso de Morelia, la visita pastoral fue utilizada por el gobierno como un producto turístico más, sin comprender las implicaciones simbólicas que esta tipología de eventos tienen para la población local. La prensa reflejó fielmente el interés turístico y comercial que el mega evento tuvo para las autoridades políticas, prestando escasa atención a las cuestiones espirituales. El fracaso de las propuestas turísticas nos muestra que los mega eventos de carácter religioso no deben confundirse con eventos masivos o espectáculos fácilmente cosificables y que requieren un análisis social más profundo. Esta lectura, que aparte es de un artículo del 2019, el Papa Francisco viajó a México y yo recuerdo haber visto en la televisión argentina toda la cobertura durante mucho tiempo, y lo que plantea es que guarda, porque la gente de Morelia estaba realmente esperando una visita espiritual. Es decir, para los que responden a la Iglesia Católica, tener la visita de la máxima autoridad espiritual era algo muy importante, era visto como algo muy sagrado, y como que de todos los lugares en el mundo, esa autoridad de la Iglesia, como es el Papa Francisco, elija Morelia para ir a visitar, tenía una connotación espiritual que, ante el posible desplazamiento de tanta gente que quería conocer al Papa Francisco, y que en vez de armarlo como algo religioso, lo armaron como algo espiritual, bueno, desmadre, ¿sí? Entonces se perdió esas cosas importantes que deberían armarse, gestionarse, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Al no tener datos, al no saber cómo manejarlo, al no poder preparar a los anfitriones, a no poder preparar a los que están viajando, lamentablemente el turismo religioso mueve plata, pero deja de lado la espiritualidad, trayendo consecuencias que pueden ser negativas para la demanda y para la oferta. Y dejamos las últimas religiones como las más conocidas: catolicismo, que a veces, y cristianismo, que sería la parte protestante, pero que es más o menos básicamente lo mismo. Ambas religiones tienen como fe la adoración de Jesús, creen en la llegada del Mesías como hijo de Dios, que es lo que rechazó, por ejemplo, la religión judía, y estaban unidos hasta que los cismas de la Iglesia Católica Occidental con la Oriental nace la parte ortodoxa, y luego después también la Reforma Protestante es la que va a dar origen a la denominada Iglesia Evangélica Cristiana. Algunos datos y actividades diferentes más allá de la parte religiosa, analizando las actividades. La Iglesia Evangélica tiene como algo muy interesante para el turismo, es que tienen villas, a donde, yo se las dejo acá, después ustedes la miran tranquilos, donde se hacen retiros espirituales. Digo como muy interesante porque está muy bueno poder trabajar ustedes como profesionales asociados con algunas iglesias para que puedan ir. La gente viaja muchísimo para escuchar a diferentes pastores que son justamente la máxima jerarquía en esta iglesia. Viajan para estar en contacto con otros grupos de personas, y es sumamente interesante este tipo de desplazamientos y la cantidad de gente que mueven. Yo traigo como ejemplo, porque se puede en todo el mundo, pero Paló, como lo quieran mencionar, uno de los pastores de Iglesia Evangélica, de las diferentes que hay, hizo una reunión en el Obelisco. Esto fue para el 2008, y fueron más de 800.000 asistentes en solo 2 noches, es decir, 800.000 creyentes que fueron a escuchar lo que sería justamente una misa, un sermón de este pastor. La cantidad de gente que trabajó, y que había más de 2.200 iglesias de la Argentina involucradas con este tipo de evento.
El nombre del doctor Palau encabezó el rating en las palabras más buscadas en el motor del buscador Google y se ubicó en el segundo puesto de los nombres más mencionados en las tapas de los periódicos, detrás de la propia señora presidenta que estaba en aquel momento. Es decir, era la segunda persona más buscada en la Argentina para saber de qué se trataba este festival. Miren la cantidad de gente que había para lo que era una de las actividades de la Iglesia Evangélica en la Argentina. Ya quisieran algunos políticos llenar así el obelisco, ¿no? Y esto era un festival de tipo religioso con una convocatoria en la Argentina de manera increíble. Y esto es una de las festividades de la parte católica. Esto es la Señora de Lourdes en Francia, que es una de las peregrinaciones también más gigantes. Después me acordé, no sé por qué les estaba dando el ejemplo de la Virgen de Guadalupe y nunca me había salido el nombre, que yo les contaba, creo que cuando les decía la importancia de entender que es algo espiritual, la frustración que le pasaba a la gente cuando llegaba la Virgen de Guadalupe en México, por lo que esa Virgen podía llegar a representar y que no podía permanecer mucho tiempo en la visita a la Virgen. Bueno, acá también la cantidad de establecimientos que tiene Lourdes en Francia es que la posicionan como la segunda ciudad en cantidad de camas disponibles para turismo en Francia. La primera es París y la segunda es Lourdes, que es un lugar religioso, y cuenta la cantidad de gente que hay, la cantidad de misas, la cantidad y lo que representan las ventas y todo lo que tienen. Después le dejo un link porque el Papa Francisco, justamente el que estábamos mencionando, que ha ido a Morelia, México, es argentino, es de la autoridad de la Iglesia Eclesiástica Católica en la Argentina y fue elegido máxima autoridad. Y obviamente hoy la Argentina tiene un papa y por supuesto tiene un tour para visitar los lugares donde estuvo el cardenal Bergoglio, que era su cargo antes de ser papa. Y el artículo que yo les dejé sobre turismo religioso comenta distintas cuestiones a lo que se le llama el esoterismo o lo que tiene que ver con los lugares de New Age o espiritualidad. Hay lugares de rituales umbandas, ofrendas a la diosa de Iemanjá, la diosa del mar, que yo les conté que en Brasil cada vez que los vemos a todos vestidos de blanco, en realidad eso es un ritual umbanda. Esto para que entendamos que además de las clásicas religiones que acabamos de ver, hay otro tipo ya no son religiones, sino que son sectas, rituales, lugares energéticos. Recordemos que para la Convención de la UNESCO todo lo que esté dentro del respeto a los derechos humanos es válido, se lo respeta. Entonces no se avala ningún tipo de patrimonio intangible donde lastimen a las personas o le saquen dinero o se haga algo, pero lo umbanda es sumamente tradicional, con todo lo que es el sincretismo religioso afro que llega también a Latinoamérica. Bueno, hay lugares energéticos como Machu Picchu, que tiene la energía del chakra, el plexo solar del universo. En la Argentina está también en el Cerro Uritorco, con los ovnis o simplemente por su energía, y hay mucha gente que va a llenarse de energía al Cerro Uritorco. Bueno, los lugares de recordatorios para personas con muchos seguidores. El túnel donde se accidentó Lady Di no solamente es ese dark tourism que habíamos dicho, ese turismo negro, turismo de muerte, sino que es un lugar donde la gente le va a rezar, el lugar donde se accidentó Gilda. A Gilda le han atribuido como que ha acompañado a mucha gente y hay gente que lleva flores u ofrendas al lugar donde Gilda, esta cantante de cumbias, también tuvo su accidente. Y lo que les dejo acá son lugares New Age o que se ponen de moda, montañas, piedras, en Australia, en distintos lugares del mundo, como para que vean que esto es sumamente amplio, que no es que nos dedicamos a esto porque puede ser que en algún momento sea interesante, sino que es toda una tendencia
desde lo religioso, desde lo cultural, pero que tenemos que estar al tanto para saber cómo lo organizamos. Dejo entonces de compartir la parte de turismo religioso. Con esto terminamos esa parte y ahora sí nos metemos con la parte, esperen que por supuesto estoy intentando cambiar de grabación, nos metemos con la parte de turismo gastronómico. Así que mientras yo hago todos estos cambios para que todos lo puedan ver, lo que me encantaría, si se puede, es que me cuenten cómo es la relación con la gastronomía. ¿Cómo ustedes identificarían su relación con la gastronomía? ¿Qué quiero decir con esto? Sí, cuéntenme si son vegetarianas, si son veganas, si consideran que cuando invitan a alguien recibirlos con comidas importantes, si tienen tradiciones en los cumpleaños, en las fiestas, algún plato típico de domingo, o si la comida no es parte para nada de ningún tipo de festividad. Así que como no es de trabajo, me lo pueden contar cuando quieran y como quieran. Escucho. Vamos, Lau, sé que te vas a animar. No, en mi caso, profe, para las fiestas o los cumpleaños somos muy carnívoros. Siempre hay asado o empanadas. Para el 25 de mayo comemos locro. Qué rico. ¿Lo hacen ustedes o lo encargan? No, lo hace mi mamá. Qué genial. Qué bueno. Es decir, la gastronomía es parte de algo diferenciador en los eventos. Sí. Bien. Y las reuniones, encuentros familiares, más allá de cumpleaños o fiestas, ¿la gastronomía es parte de la convocatoria o pasa desapercibida? A veces sí, a veces no. ¿Cómo sería? Por ejemplo, cuando aprenden a cocinar algo nuevo, sí es como que a ver cómo salió. A ver qué tal. Y después no. Sí. Después no. Y si se juntan a la tarde con alguien, ¿es importante llevar algo para comer, hacer una torta, llevar tortas fritas o no hace falta? Sí, es importante. Ay, me quedo como encandilada. Ahí. Es importante. Bien. Pero entonces para fiestas o para cumpleaños tenemos asados, festejos, locro para alguna fiesta patria. La comida nos acompaña. Sí. Bien. Karen, ¿la comida cómo la sentís? ¿Está involucrada en la vida de ustedes? Yo estaba pensando en qué iba a decir que sea realmente mi pensamiento, porque o sea, en mi familia está muy inculcado de que por todo es una comida. Te fue bien, una comida. Te fue mal, una comida. Cumpleaños, comida. Hay sol, comida. Es como todo muy comida. Y yo desde que, o sea, que estoy viviendo por mi parte, o sea, por mi cuenta, todo, como que dejé eso de lado, pero lo que siempre está presente es la torta. La torta siempre tiene que estar presente para todo. Me va bien, torta. Me va mal, torta. O sea, como que la comida para mí es como muy importante, pero creo que tiene que ver algo por cómo la familia me lo inculcó y como su familia se lo inculcó. De lo importante que, no sé, creo que es compartir, más que la comida, creo que es eso. Es el hecho de reunirse y compartir algo. Y es que es así. Lo que ustedes me cuentan es tan de idiosincrasia latinoamericana, de tanta idiosincrasia que tiene que ver con esto de españoles, italianos, turcos, que son de los principales que generalmente hemos descendido, donde la comida es todo. A mí una vez me contó un pariente que se fue a vivir a Inglaterra. Me contaba que cuando hacen los cumpleaños de los chicos, ¿no? Cuando tu nene le llega una tarjetita y le dicen,
venite a mi cumpleaños, un nene de 8 años, no hay comida. Se reúnen a festejar y a lo último puede aparecer un pastel de cumpleaños. Pastel, ¿no? Como las películas. Pero que durante el cumpleaños, es decir, durante el pelotero, nadie come. Es decir, te pueden invitar y no darte comida. Y yo pensaba, Era tan extraño. y claro, y él también decía, porque su hijo se habían mudado allá no nació el hijo allá, el nene tenía 6 años y se mudaron después para allá por una cuestión de trabajo, y que el nene volvía y le decía, papá, no nos dieron nada, aparte de la clásica, mandás al nene a jugar y alimentate allá, ya que amorticemos el regalo, por lo menos come bastante. Y yo me acuerdo el estrés estrés simbólico, ¿no? Pero de organizar el cumpleaños a mis hijos y tratar de no errarle en si compraba gaseosa, en si compraba un sanguchito, todas esas cosas de chisitos, papas fritas, que pobres chicos, creo que los vamos tapando arterias de chiquititos, pero era como que no podían faltar, es decir, no me imaginaba diciéndole a un nene, no hay comida. Y la torta es el plus, que ya nadie llega con hambre y bueno, te comen dos, te dejaron todo tirado, pero... y claro, la cultura anglosajona, si se quiere, no tiene tanta presencia, tiene como muy marcadas algunas comidas puntuales, pero en lo cotidiano la comida no es como nosotros, que es parte del festejo. Y uno identifica, en mi casa, para los cumpleaños, era el momento donde nos daban, o nos dan, chocolate caliente. También van quedando como costumbres de precios. Mi mamá te dice que una torta es cara si tiene muchos huevos. La verdad es que hoy no me pareciera que el maple de huevos me podría llegar a cambiar totalmente la economía, pero el huevo siempre fue un producto bastante caro y mi mamá te decía, no, esta tiene muchos huevos, no, esta no se hace porque con tantos huevos no, te lo reemplazo por aceite, que hoy es más caro el aceite que el maple de huevo, pero mi mamá feliz si te podía reemplazar el huevo con aceite. Entonces, como el chocolate también antes era más caro, no había tanta variedad de polvos de chocolate y lo que sea, y el que estaba era caro, el día del cumpleaños amanecíamos con un chocolate caliente. Entonces era esperar el cumpleaños para chocolate, aparte era chocolate en barrita, el águila sería, ¿no? Tipo submarino, que también antes era algo muy, muy caro. Entonces, bueno, mis hijos nacieron y el día del cumpleaños se toma chocolate caliente. Por más que yo después pude comprar el toddy si ellos querían algún día a la tarde. Pero se amanece con un chocolate caliente el día del cumpleaños. ¿Qué, perdón? Los días de lluvia, tortas fritas. Claro, sí. Bueno, eso no sería traición, eso sería hambre desesperante de qué se hace un día de lluvia, ¿no? Pero... Una vez, una conocida que hace torta, una familia de Bolivia le mandó a hacer una torta. Y cuando ella le fue a entregar la torta, era como que la estaban esperando como que era, no sé, una reina. Y le habían servido mucha comida para que ella se sirva. Es como que, no sé, le reagradecían. Mirá, con un gesto Y importante regalar comida. Que gracias, porque le dio vergüenza entrar, no sabía, no nos conocía. Y después de otra persona, que también es de Bolivia, le dijo que haberle dicho gracias y no ni siquiera probar nada era como un desprecio por parte de ella. Pero No. bueno, ella lo hizo porque no conocía a nadie del cumpleaños, entonces como que le dio vergüenza quedarse. Pero le habían servido, le habían hecho tipo una mesa toda para ella. No, qué lindo, mira, porque les había hecho una torta de regalo. Sí, no, encima se la habían comprado, pero no sé, la recibieron así. Era parte de, bueno, para mucha gente el comer, esta cultura en que en un momento nos decían, bueno, terminate toda la comida. Esto tiene que ver con lo que justamente queremos mostrar de por qué cuando hablamos de comida hablamos de patrimonio intangible. Por supuesto que lo vamos a desmenuzar, pero lo que no nos damos cuenta
es que el patrimonio... Ay, volvió nuestro amigo, nuestra amiga. No podía faltarnos. Ya llevaba mucho tiempo sin aparecer. Y mira a la señora que grita en la pantalla como diciendo... El meme sería Raquel, cállate. Cuánto de cultura tenemos en la comida, ¿sí? Y qué lindo es que la comida, recuerden cuando veíamos Tiempo Libre, que decíamos, el tiempo libre es el resultado después de usarlo, el tiempo disponible con las necesidades obligadas que nos quedaban, ¿no? Y muchas veces la comida es una necesidad obligada, es decir, no podés pasar mucho seguido porque si no alimentás un poquito las neuronas, no vamos a poder pensar mucho. Pero más allá de eso, de cómo algo y voy a clases, trabajo, me llevo una viandita al trabajo, cuando estoy haciendo mil cosas, paro un segundo para comer, después está el momento de juntarnos con amigos, de decir, che, vamos a comer algo, vamos a tomar unos mates. Ese uso del tiempo libre era el que disfrutábamos, en donde la comida, que era una necesidad básica que teníamos que hacer, y que durante el día la teníamos así como, bueno, hay que terminar con esto y rápido tengo que cocinar algo y seguir. Hay momentos donde la gastronomía es parte de todo esto y es parte de ese uso turístico, de ese uso del tiempo libre. Así que considerando todo y viendo que la tengo súper interesada, por lo menos una de las alumnas está, mirá como mira la pantalla, ella está feliz. Un día le voy a poner a mi gato acá para que también se conozcan al menos, ya que tengo audiencia gatuna. Bien, entonces, aclarado todo esto, ahí sí vamos a empezar a entender un poco ahora, ya entendemos que es algo cultural y lo interesante ahora es poder ver cómo esto se manifiesta con el turismo. Acá estamos. Bien, perfecto. Todos de acuerdo. ¿Qué es la gastronomía? Por suerte, la OMT también nos ha escrito una guía para el desarrollo de turismo gastronómico. Esto es muy nuevo, del 2019. No se las doy a ustedes dentro de la bibliografía obligatoria porque habla mucho para los destinos. Yo les conté, el año que viene vamos a saber gestionar un poquito más toda esta información. Entonces, este año no la vamos a usar, pero sí tomamos algunos datos. La OMT lo que nos propone es que la gastronomía es el conocimiento razonado de lo que comemos y cómo lo comemos. Es decir, no es el alimento, es la gastronomía. Ya es cuando pensamos en qué producto vamos a comer, cómo lo vamos a elaborar, ahí ya estamos en presencia de gastronomía. Es un área de conocimiento interdisciplinar, varias disciplinas, que estudia y genera procesos físico-químicos, culturales y socioeconómicos donde el ser humano cultiva, procesa, distribuye y consume buenos alimentos y bebidas que afectan a su bienestar físico, mental y social. Es decir, cuando estemos hablando de gastronomía vamos a estar pensando en todo. No es el me alimento nada más, sino que aparece todo. Es esa necesidad de comer, es algo físico, lo que decíamos recién, necesito alimentarme, pero va a estar la cultura de por medio, va a estar Karen haciendo una torta y vamos a estar comiendo un locro con Laura. Agendame, Laura, para el próximo 25 de mayo. Vas a estar cursando Patrimonio 2 y va a venir muy bien que invites a la profe a comer locro. Y que se aparezca Karen cuando volvamos a la presencialidad con una hermosa torta festejando. Todas esas disciplinas, ¿sí?, son las que justamente con la parte socioeconómica, que ahora vamos a ver cómo también es transversal, aparece todo, el cultivo, cómo lo va a procesar, cómo va a distribuir, cómo lo va a consumir y cómo vamos a llegar a ese bienestar físico, mental y social. Si analizamos la palabra gastronomía, es como así de bruto, es la ley del estómago. Piensen todas las palabras terminadas en nomía, astronomía,
ahora no me sale ninguna, solo astronomía, bueno, el estudio de los astros. Gastro es vientre, ¿sí? Gastroenteritis, gastroencolitis, bueno, todas esas cosas que la profe se quería poner de ejemplo y no los había pensado. Entonces nomía tiene que ver con la parte de ley, es la ley del estómago. Así de sencillo y de bruto, este término tan bonito es lo que representa. Y cuando hablamos de un elemento cultural, es el elemento que acompaña la cultura del hombre desde sus comienzos. El fuego fue el gran descubrimiento que modificó la forma de comer los alimentos. Y uno dice, sí, eso ya lo sé. Claro, pero al cocinar sus alimentos, el hombre se diferencia básicamente con el resto de los animales. La verdad es que si no hubiese estado ese momento donde el hombre puede cocinarse sus alimentos, es como si hubiésemos seguido cazando y teniéndonos que alimentar, ir buscando, ser nómades, no saber cultivar. Fíjense cómo todo lo que tiene que ver con nuestra supervivencia de alimentación es lo que nos fue cambiando la vida. Entonces, la importancia justamente que esto tiene. Por eso el espacio de cocina, que a veces pasa como desapercibido, pero están el team cocina grande, el team cocina chica, que no me saque mucho espacio, el team compro comida afuera, el team cocino todo casero, no me gustan lo que tenga que ver con lo artificial, me gusta esto. Bueno, la cocina es la que ha ido ganando protagonismo en los hogares. Ahora, más allá de estos debates de actualidad, ustedes piensan lo que fue la transición entre poder comer con las manos hasta que alguien haya creado un tenedor, hasta que estaban los cuchillos, hasta que estaban los recipientes en donde poder cocer esos alimentos. Es decir, todos los cambios y todos los avances que la cocina nos ha permitido a lo largo de tantos años. La alimentación fue siempre un gran diferenciador social. ¿Vieron recién cuando les leía la frase la explicación de la OMT sobre gastronomía? Hablaba de los aspectos sociales económicos. ¿Por qué? Porque esa alimentación siempre tuvo una connotación social. Incluso en muchos casos, pero en muchos casos a lo largo de la historia, se utilizaba como una representación de lujo. Es decir, el tirar comida nos hace ruido ahora, pero antes esos banquetes que uno ve después de la Edad Media, después en lo que era la Revolución Industrial, había familias donde la comida era parte de manifestar la abundancia. Si yo tengo plata es porque puedo dar estos banquetes gigantescos. Si recibo a alguien, yo siempre pienso que mi mamá quedaba como en la época de recibir peregrinos, ¿no? Porque si yo le decía que iba a venir alguien a mi casa, mi mamá me decía, ¿y qué preparo? No tengo nada hecho. Y yo pensaba, pero si viene a estudiar, viene a hacer algo, para mi mamá siempre había que darle comida, ¿no? Bueno, pero porque de alguna forma la comida ha sido manifestación de abundancia, como también de marcar, ¿no? No es simplemente nuestra comunidad. Bueno, comer capón, que a mí me parece las cosas más deliciosas, una costillita de capón, sin embargo está como instalado de que el capón corresponde a una clase social más baja, lo que se pierdan los que no comen capón. Bueno, y algunos inventos como la heladera son los que han generado grandes, pero grandes cambios sociales en lo que tiene que ver la utilización de alimentos. Hoy siguen cantidad de familias todavía sin poder tener luz, heladera, porque no tienen esos servicios básicos, porque las condiciones de vida no se lo permiten. Y realmente para lo que es alimentación, la heladera fue un cambio gigantesco. Porque una de las cosas justamente era el por qué antes de la heladera, que es lo que les marqué acá, por qué antes de la heladera la carne quedaba tan abombada. Y miren lo que les puse de este artículo de Gastrónomo Francia, lo elegí porque ya dieron de baja Destino Francia, así que lo utilicé para gastronomía, que me venía muy bien. Y miren lo que menciona este artículo. La historia de la gastronomía
hasta mediados del siglo XVII, estamos hablando de 1800 más o menos, está marcada por la práctica de condimentar los platos, perdón, siglo 1600, estoy al revés. Está marcada por la práctica de condimentar los platos con una cantidad gigantesca de especias, porque por ser caras y raras, eran verdaderos sinónimos de lujo y riqueza. Por esa exageración en el uso de especias, llevaba a los platos a quedar intragables. Era una época en la que poco importaba el gusto. La consigna era la ostentación, hasta tal punto que fueron el motor de desarrollo de nuevas rutas terrestres y muy especialmente marítimas. Miren si me estoy dando cuenta que no había cambiado, perdón, les queda, ahí está. Lo tenían pero muy achicado, igual lo pueden ver con el PowerPoint en la grabación, disculpen. ¿Hasta dónde será la importancia de los alimentos que cuando pensamos en terribles viajes que se hacían de ultramar, uno de los motivos era que, por ejemplo, cuando empiezan a buscar otras salidas era porque el sur de Europa había caído, Constantinopla en manos de los turcos tenían todo el poderío ahí, era imposible salir a buscar qué. Entre otras cosas, los nuevos alimentos que traían de las Indias, del mundo oriental. Entonces el mundo occidental entendía que para que una carne no se le sintiese ese terrible estado de fermentación que tenían, ¿por qué? Porque no existían heladeras, obviamente, utilizaban esa cantidad de especias como claves de olor, jengibre, no recuerdo cuáles son todos los, bueno, mostaza que también se utilizaba un montón. Todas esas especias eran las que tenían que salir a buscar a través de nuevas rutas terrestres y marítimas para traer nuevos alimentos. Esta página se las dejo donde tienen esta parte de la historia más completa y muy interesante, re linda para visitar. Se las dejo como para que ustedes la vean porque quiero avanzar en algunas cosas que son un poquito más importantes. Entonces, la preparación de los platos, recuerden que cuando hablábamos de gastronomía decíamos como importante que los platos eran, la gastronomía no era el alimento, sino el cómo lo elaboro, el saber, el qué y el cómo voy a hacer. Entonces, la preparación de los platos está condicionada por valores culturales y los códigos sociales en las personas que se desarrollan. La dimensión social y cultural de la gastronomía determina que se la haya incorporado al complejo entramado de las políticas del patrimonio cultural. Esto lo dice Regina Sluter con un hermoso libro que está en la biblioteca de la facultad, que antes lo usábamos, así que ahora estoy viendo cómo les hago llegar estas partes. Pero ¿a qué voy? Cuando recién hablábamos de costumbres, de preparaciones, que Karen incluso diferenciaba lo que era la familia completa a cuando yo empiezo a vivir de otra manera, así como el uso social, por más que la parte cultural tenga una impronta, como socialmente yo me voy cambiando un poco los ritmos. Esa dimensión social y cultural es por la cual hoy estamos viendo en patrimonio cultural inmaterial todo lo que hace referencia a la gastronomía. Hay una asociación muy lógica que es territorio y gastronomía. Se habla de los productos que salen de la tierra y esos productos de la tierra son los que traen consigo como un peso pesado el saber, las tradiciones en su producción y la manera de elaborarlos. Con esto de que hay productos muy característicos en determinadas regiones, como que el mapa huele a determinados productos, es que Pla es un antropólogo, está citado por un montón de autores, creo que Contreras es el que más lo van a ver, que ha hablado sobre gastronomía y cultura, pero el nombre es Pla, es un antropólogo norteamericano, y él dice que la gastronomía es un
de un país, perdón, es un paisaje puesto en la cazuela, lo que sería para nosotros un paisaje puesto en la olla, haciendo referencia a la importancia que tiene el territorio, entonces como que todo lo que está en el territorio se puede poner en una olla y eso es lo que representa cuando hablamos de gastronomía. Pero la realidad es que no siempre es así y acabamos de ver que hasta Colón salió disparando, buscando cosas lejanas, y más si pensamos en la globalización que en la actualidad permite que lo lejano esté presente en la comida local. Vieron que antes decíamos, se usaban esas especias porque eran lujo. Aquellos que podían tener todos esos condimentos, aunque quedaran horribles para lo que sería hoy nuestro paladar, aquellos que tenían todos esos condimentos era porque tenían un montón de plata para pagarlo. Pero sin embargo, hoy todo eso lejano está presente en cualquier de las comidas e incluso es muy deseado en la alta gastronomía. ¿Qué significa esto? Que en nuestras casas, o por lo menos en la mía, las ostras no es un plato cotidiano, ¿sí? Es decir, no es algo que sea muy accesible porque yo creo que lo tengo que encargar. Mira, justo hoy no está Katy porque si no estaba bueno para diferenciar, porque ella tiene cerca un montón de productos, cuando lo escuches Katy después nos contás, al pertenecer a un territorio que es costa, la costa atlántica, mar argentino, es muy probable que haya más productos que sean más tradicionales dentro de lo que puede ser la gastronomía, que para nosotros no lo serían así. Es decir, acá en Esquel, ni siquiera en los restaurantes más caros vamos a conseguir centolla. Y sin embargo, capaz que en Madrid hay algún restaurante que puede vender centolla, o por lo menos que creemos que puede llegar a ser centolla. Es muy común poder comer chipirones, es muy común poder comer mejillones, calamares, y acá puede ser común comerlo, pero no es lo más tradicional, no es el que va a estar en los menúes como algo muy fuerte. Fíjense que pertenecemos a la misma provincia y sin embargo no tenemos los mismos elementos. Ahora, si yo quiero comer pulpo, por supuesto que esta cuestión de lo lejano se me acerca, yo puedo conseguir un pulpo tranquilamente en Esquel y cocinarlo, con un poco de suerte me queda rico, pero hacer que sea de la alta gastronomía un producto diferente. Los mercados de un país han cambiado el paisaje natural que hoy es más que nunca resultado de transacciones comerciales. Y esto es muy interesante porque lo que antes nos limitábamos a pensar que era solamente la tierra, hoy es lo que encontramos en el mercado. De hecho, siempre todos nos enseñan a decir, bueno, lo que puedas encontrar en el mercado de acuerdo al momento de producción, van a ser las ofertas. Está bien, pero hay momentos donde la berenjena está de oferta y en Esquel no se cultiva berenjena. Y sin embargo, igual en el mercado la consigo de oferta y va a ser parte de lo que es esa gastronomía. Pero hoy los mercados nos condicionan también lo que puede servir para nuestra gastronomía cotidiana. Y sigo con este autor de Uña y Villamediana, que este también es un texto que sí capaz les ponga algunos puntos de lectura para que les facilite entender un poquito todo esto. Y lo que plantea, él justamente hace todo un análisis de la gastronomía, un paisaje en el puchero, pero lo pone con signos de interrogación, como respondiendo a Pla, que era el que decía que era un paisaje puesto en la cazuela. Él dice, ¿será? ¿Es tan así? Y analiza un montón de situaciones y es el presidente de la Asociación Gastronómica en España. Y dice lo siguiente: la proximidad de los alimentos producidos en un determinado suelo y un clima concreto pueden ser un factor influyente en la configuración de un determinado sistema alimenticio. ¿Sí? Es decir, todo lo que es el clima, el territorio, obvio que van a influenciar en lo que es una parte de alimentación. Pero cuando las sociedades pierden la simplicidad inicial, esto es importante para lo que se viene ahora, cuando las sociedades pierden la simplicidad inicial, se hacen más complejas
y sobre todo cuando ganan en poder adquisitivo. La proximidad de las materias primas deja de ser un factor decisivo, dando entrada a una variada multitud de factores que determinan la forma en que se suceden los cambios en su cocina y su mesa. Podemos afirmar que, si bien la alimentación está condicionada por el entorno, no está determinada por él. Esto es muy interesante y se relaciona muchísimo con el turismo. Muchísimo con el turismo. ¿Por qué? Porque justamente lo que te está diciendo es que el territorio y la alimentación del territorio es la simplicidad. Y se acuerdan que todo el tiempo estábamos diciendo que hay una búsqueda de volver a lo autóctono, que a la gente le gusta volver a la tradición, que la gente sale a buscar culturas para meterse en contacto con la gente, que hay una tendencia. Entonces está muy bueno, pero es cierto, más allá de eso, que también a medida que va creciendo el poder adquisitivo, la gente está buscando ir a esos mercados donde hayan un montón de cosas. A la gente le gusta encontrar papaya en esquel, ¿sí? Mango, como quieran llamarlo, que sean más o menos frutas exóticas. Está buenísimo porque está de moda el mango en la repostería, entonces qué bueno poder encontrarlo y realmente esos cambios en la cocina hace que justamente esa alimentación nuestra no la condicione solamente el entorno, pero que sí determine un montón de cosas de lo que ese entorno llega, porque no a todos lados va a llegar mango, papaya o kiwi, ¿sí? No va a ser en todas las fruterías del país donde se consigan estas variedades. No va a ser en todas las fruterías en todas las verdulerías donde consigamos mandioca. Capaz que a nosotros nos empieza a llegar como algo más exótico y la vemos y capaz que está en buen precio y pensamos, ¿y cómo se preparará la mandioca? ¿Qué podré hacer yo con la mandioca? Y en todo lo que es el noreste argentino, la mandioca es el principal base de la alimentación, ¿sí? Para todo lo que es Paraguay, sur de Brasil y el noreste argentino, mandioca es, ¿qué haces si no tenés mandioca? Pero está muy bueno entender que el territorio es parte de esa simplicidad, pero que los mercados son los que definen y la economía, en base a qué puede comprar la gente, también. Por eso el turista, cuando busca comer en un lugar diferente, comer algo rico y algo distinto, es una parte de ese cariño. ¿Se acuerdan que nos teníamos? Que por eso nos encanta subir a las redes sociales, nos encanta contarle a todos a dónde viajamos, porque hay una parte de nuestra pirámide de Maslow que está arriba, que es la de la autoestima, y nos encanta ser importantes, y el turismo te lo permite, capaz que un día almorzando ostras en algún lado. Entonces, con esto del territorio y la gastronomía, es importante que, más allá de todo, de esto de los mercados, de la globalización, de que todo nos queda cerca del poder adquisitivo, los alimentos que se cultivan en la tierra donde se habita aparecen como identidad de territorio en toda la gastronomía. Es decir, sigue siendo una ventaja competitiva tener un territorio que produce determinados tipos de alimentos porque lo tengo yo acá, por mi clima, por mi ubicación, por mi tradición. Entonces yo tengo ese territorio y es una identidad cultural. Por eso se habla de locro, por eso decíamos tortas, por eso para nosotros capaz que no comer estaba bien, pero porque esa es nuestra identidad, ¿sí? Son diferenciador de cada región. Las nuevas búsquedas de volver a la naturaleza lo reivindican hoy más que nunca. ¿Por qué? Por esto que recién mencionaba este autor, donde decía, las sociedades pierden la simplicidad inicial y entonces las materias primas, lo cercano a las materias primas dejan de ser un factor decisivo. Entonces a la gente le encanta volver a esa simplicidad inicial y le gusta el contacto con el campo. Esto recontra relacionado con lo que vemos la clase que viene de turismo rural. Es como que
inseparables, pero hoy los separo simplemente para organizar la temática. Y de hecho les elegí esta foto es el famoso jamón ibérico que está certificado, ahora vamos a avanzar un poquito más con lo que es denominación de origen, y que lo que se muestra acá es el alimento, es decir, este jamón tiene esta tradición no justamente por cómo después se prepara, que por supuesto sí, pero por la alimentación inicial que tienen los cerdos que solamente se alimentan con bellotas. Esa alimentación del cerdo en ese espacio, en ese territorio, hace que el jamón tenga un sabor particular, por esa alimentación única. Y la otra foto que seleccioné para mostrarles acá con respecto a esto de el territorio, tiene que ver con los viñedos en Uruguay, que son muy particulares, por lo menos para nosotros, porque están cerca del Atlántico. Si ustedes piensan de lo que es el mar, si ustedes piensan, por ejemplo, todas nuestras zonas de viñedos en la Argentina, tienen que ver con, no me sale Cuyo, pero no me sale las montañas, perdón, en clima seco, árido, Salta, toda la zona que está más cerca, más próxima, bueno, ni hablar los nuestros, ¿no? Por supuesto, ahora que estamos tan bien con las zonas de viñedos en nuestra zona, pero siempre muy relacionado con cordillera y un clima especial. En Uruguay, por supuesto que no se da ni el Malbec, que es típico de nuestras zonas, pero se dan otros vinos y tienen la influencia del mar. Entonces aparecen otros vinos como el Tanat, creo que es me falta el otro que es tan tradicional, Tanat, que es bien de Uruguay, y hay un Cabernet que ahora no va a salir el nombre. Pero bueno, qué distinto que el paisaje, que el territorio, que el clima sea el que esté condicionando a que esa producción sea completamente la Argentina viviendo de manera casi pegaditos. Cada uno tiene una producción muy distinta en lo que se refiere a vinos. Entonces, hay una tendencia que se empieza a dar con lo que es el patrimonio intangible de gastronomía, que es comenzar a patrimonializar, es decir, darles una jerarquía importante a los alimentos. Primeramente, esto inicia con la necesidad de poner denominación de origen a los alimentos. Francia fue pionera, pero casi a principios del siglo XX, es decir, cuando creo que a nadie se le estaba ocurriendo pensar, porque ellos sentían, y no lo sentían, sino que ellos aseguraban correctamente que lo que era un vino de los campos de Francia era algo completamente diferente a lo que era un vino del resto de Europa. Entonces ellos que decían, nuestros vinos son los mejores y vamos a ponerles una denominación de origen. Y después existía el reconocimiento de la UNESCO ya por la gastronomía. Entonces, primero, ahora les cuento el ejemplo de patrimonio gastronómico de Japón. ¿Qué es la denominación de origen y qué es tan importante? ¿Cómo nos molesta a nosotros, por decir la palabra molesta de manera simbólica, que a todo le llamen corderito patagónico? A ver, estamos muy seguros que muchos de locales que en el norte venden corderito patagónico, no sabemos si con suerte salieron de abajo del paralelo 42. Entonces, la denominación de patrimonio, esperen que corre el celular, siempre me lo dejo prendido por si alguna me avisa que no viene y después me molesta cuando empieza a sonar. La denominación de origen que te garantiza de que eso posta es corderito patagónico es lo que le permite a una determinada región crecer. Crecer identificándose, con ese producto. Por eso muchos, especialmente los que somos ya más grandes, cuando éramos chicos pedíamos queso Roquefort y venía ese queso con puntitos azules y ahora tenemos que pedir queso azul. Y ese cambio de quienes conocimos el queso Roquefort y hoy es queso azul no tiene nada más ni nada menos que ver con una denominación de origen.
el queso Roquefort solamente sale de la región Roquefort, no va a salir de otra región, los demás son queso azul y seguirán participando. ¿Eso por qué? Porque comienzan a defender de no llames a los demás quesos de esta forma, porque el único que es así y hecho con la calidad que se merece es el que está hecho en esta región. Los demás quieren tener un queso azul, lo pueden tener sin ningún problema. Y lo interesante, que esto sí se los voy a compartir, es que muchas veces Okunoto, y no voy a terminar de leerlo porque es muy gracioso intentar que yo hable japonés, pero para Japón el arroz tiene todo algo muy simbólico, lo sabemos, ¿no? En las culturas orientales, bueno, Brasil no te dan pan en la mesa, sino que te sirven arroz como un ingrediente más, de la misma forma en que nosotros acompañamos con pan, todo lo acompañan con arroz, pero bueno, las culturas orientales más todavía. Y Japón tiene un ritual que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pero que tiene que ver, me gustó este ejemplo porque es como un sincretismo entre lo que es un ritual sagrado de agradecerle a los dioses. Recuerdan que habíamos dicho que Japón tenía cantidad de dioses, y agradecerle a los dioses por la cosecha de Japón. A ver si lo tengo para compartírselos. En realidad es una página de la UNESCO que creo que además les puede servir. Esperen acá. No, compartir video no, voy a intentar compartir pantalla. Hablo sola, pero no se preocupen, acá. Esta página, que se las dejo, les puede llegar a servir para cuando buscan algo sobre la UNESCO y sobre el lugar de ustedes. Acá, ¿estaría grabándose también? Sí. Ahora sí. Es la página donde cuenta en cada país qué patrimonios culturales inmateriales tiene. Bueno, y acá cuenta que lo interesante de este ritual es que se recibe a los dioses de una manera como si realmente se los estuviese teniendo de anfitriones, como si los estuviesen recibiendo. A ver, ustedes me dicen, yo voy a pasar el video que está acá, a ver si se alcanza a ver, porque a veces, si no lo pongo en YouTube no me lo deja ver. Pruebo, si no me dicen. Ah, está en inglés lo que sí. Pero no importa, ustedes vean lo que ahora les cuento. Se los explico, no busquen la versión en español, pero acá tienen todo bien explicado. Es muy espiritual, en el sentido en que para ellos el arroz tiene todo un agradecimiento para los dioses. Y esta ceremonia fue declarada patrimonio inmaterial porque ellos invitan a los dioses a cenar a su casa. Vieron que yo les decía que el sintoísmo japonés es muy particular y hacen un ritual donde ellos están realmente como si los pudiesen personificar. Los invitan a comer a la casa. Entonces, que ahí después, bueno, lo van a poder ver bien, obviamente. Es muy interesante porque
tiene que ver con la gastronomía, la importancia que tiene el arroz para esta cultura y todo como la gente que sigue trabajando en la tierra recibe a los dioses y los alimenta en su casa, de alguna forma como en la Argentina se hacen los rituales de Pachamama para agradecerle, para tener un augurio de buenas cosechas. Bueno, cómo lo trabajan. Sigo entonces con nuestra presentación. Y esto, ¿en qué venía enlazado? Esperen que cambio acá también. Turismo gastronómico. Ahí estamos. ¿Por qué lo enlazamos? Decíamos, ¿en qué momento se empieza a hablar de patrimonio con la gastronomía? Bueno, cuando se empieza a identificar todas estas cosas, ¿no? La necesidad de pertenencia a un territorio, de que me asocien con esa tierra, cuando asociemos que la gastronomía está llena de ese patrimonio inmaterial que hablábamos, desde rituales, desde cosechas, desde conocimientos. Bueno, con todo eso se le empieza a dar fuerza para patrimonializar a nuestra gastronomía. ¿Cuáles son los elementos que componen entonces ese patrimonio cultural inmaterial que es la gastronomía? Es decir, no nos olvidemos nunca, mientras miran fotos de esto es Salta, siempre me gusta ponerles ejemplos de distintos lugares del mundo, pero esto me parece fascinante siempre. Pero lo importante acá que tengan que ustedes asociar con nuestro turismo para pensarlo es que todo lo que sea patrimonio cultural inmaterial para nosotros puede ejercer una influencia para motivar el desplazamiento de las personas. Lo vimos con el Silbo Gomero, veíamos cómo había actividades, pueden haber juegos, representaciones, un montón de cosas con las que es motivo para que la gente vaya a conocer algo. El turismo religioso también lo es y lo vemos ahora con la gastronomía, que es también patrimonio cultural inmaterial. Entonces, ¿qué elementos componen ese patrimonio cultural inmaterial que yo puedo pensar que pueden ser atractores, es decir, que sean bonitos para atraer el turismo? Unos van a ser los productos en sí, que los productos pueden ser el alimento básico y que muchas veces tiene que ser, por ejemplo, condimentos. La producción, ¿sí? Es decir, la producción ya es un patrimonio cultural inmaterial que va a ser lo que eso se genere. Y acá, esto es Cachi en Salta, es un placer ver que estos son producción de ají, el ají morrón para nosotros, o el ají como prefieran llamarlo, que se ve el paisaje característico, pero después se le suma el otro elemento componente del patrimonio, que son técnicas humanas propias de la extracción de alimentos. La foto que está acá al lado, que son así como tiritas, es cuando ponen los ajíes a secar. Es decir, el paisaje te permite ver ese patrimonio que es el producto, la producción, más la técnica humana para la extracción de alimento. Es cuando nosotros vemos los viñedos, que podemos ver el momento donde están los racimos de uvas colgando, donde se ven los espaldares, que son esa forma o técnica de armar los viñedos, o cuando vemos también el momento de cosecha, que es un arte, la vendimia, la fiesta de la vendimia en Mendoza, que es tan conocida, se festeja en marzo cuando empieza la cosecha. Y cosechar uvas es realmente un trabajo muy artesanal y trabajarla. Entonces, es una técnica humana propia de la extracción de los alimentos. Estos son los... Sí, escucho. Karen quiere hablar. Ay, perdón, Karen, gracias. No pasa nada, profe, pasa que no quería interrumpirla y tenía miedo de que lo que yo le vaya a preguntar capaz que no tiene nada que ver. Pero No, pero está genial y me tienen que interrumpir porque saben que yo pongo enter y paro solamente cuando veo el reloj. Porque Contame. yo estaba comentando de que es importante cuando se patrimoniza porque podemos atraer a los turistas. Y yo estaba pensando de que sí, de que es cierto de que se lo puede utilizar para el turismo, pero también lo que nos permite patrimonizarlo es que lo podemos cuidar
para que no haya como una apropiación cultural. ¿Y a qué venía esto? De que hace unos años, no sé si el año pasado o el año pasado, hubo toda una polémica yo no sé si es actriz, no, me parece que es una famosa que se llama Kendall Jenner, que ella la acusaron como apropiación cultural porque como que ella patentó un tequila que supuestamente dice que lo hace ella, pero no lo hace ella, sino que es algo que lo hacen un grupo de una comunidad mexicana, creo que es en Jalisco, me parece que era. Jalisco sí es un Algo estado así. de Y México. entonces se me vino a pensar esto de que es muy bueno de que se lo pueda patrimonizar, pero también es bueno que se lo pueda cuidar, o sea, darle el valor y no permitir de que otras personas, como en este caso esta persona importante, o sea, porque es reconocida mundialmente, no sé si es modelo, actriz o qué es, bueno, como que le patentó algo que no es de ellos, porque es una técnica de que utiliza una comunidad mexicana para la producción de tequila. Claro. Bueno, eso es terrible. Lo que pasa es que ahí realmente es como, vieron que por ejemplo el turismo maneja lo que se llama un código de ética, pero la realidad es que gente trucha va a ser de turismo o de empresas. Eso es una tristeza gigante que haya gente que todavía a las comunidades más vulnerables no las respete o termine justamente. Ahora un ejemplo que yo les pongo va a ser de una comunidad un poquito más adelante con otra ruta, que las termine abusando así. Sé que algo muy, no tan similar, pero no, les iba a decir algo a ustedes que ustedes no lo vieron, porque eso lo vemos el año que viene. Uno de los problemas muchas veces que hay, haciendo alusión a esto que planteas, que pasa, por ejemplo, hasta con la industria farmacéutica, hasta no, como que es la peorcita, hay territorios en donde salen productos con los que determinadas empresas ganan muchas platas y que suelen ser de ese territorio, que suelen ser componentes, por ejemplo, lo que fue para Red Bull cuando descubrió el componente de Red Bull, de la bebida, del energizante. Es una planta que creo que está en Australia y que justamente todas las ganancias quedan fuera de eso, entonces lo que se pide también muchas veces con estas denominaciones de origen es que vuelva plata cuando utilizás eso para ganar mucha plata. Porque si la planta, el tequila, yo no puse nada de ejemplo con respecto al tequila, de hecho eliminé porque Katy había elegido México. Y sí, tiene un montón de cosas de tequila, pero tiene cantidad para analizar porque la planta de hecho también tiene denominación de origen, si no, no lo pueden llamar tequila, no cuento más. Pero tequila solamente lo puede llamar una determinada región, tienen que buscar buscaron otra denominación. Pero justamente los territorios a veces, si no tienen esa denominación de origen o si no tienen esa protección en cómo la producción o simplemente aparecen empresas extractivas, no hay nada ni que el turismo haga o deje de hacer, sino que es una situación de mucha vulnerabilidad. Y la industria de los medicamentos es una de las peores porque es de las que más gana en el mundo y va sacando de algunas plantas medicinales algunas propiedades y no queda absolutamente nada del lugar donde sacan las plantas. Pero bueno, es muy importante, acá aparece el rol de cómo gestionar. Si se va a exponer a una comunidad al turismo, a la visita o simplemente a la comercialización, porque el turismo sería lo de menos. Una vez que yo empiezo a venderlo y que lo voy remando, imagínate alguien que haga dulces artesanales, lo llevas a un mercado grande donde está gigante, bueno, si vos no lo asesorás bien en cómo cuidar la marca, en cómo cuidar las actividades y un montón de cosas, obvio que simplemente la comercialización ya te pueden destrozar. Pero sí, hay que mostrar, hay que hacerlo un patrimonio visible,
pero siempre desde la buena gestión y sin sacarle esa ventaja que puede llegar a tener la comunidad. No conocía el caso, pero una trucha total, esta modelo, actriz o quien sea. Mal, muy, muy mal. Pero buenísimo por traerlo a comentario de los cuidados que tenemos que tener porque es así. Y me paran, me gritan, no me dejen avanzar sin contestarles porque es más difícil. Bueno, gracias, profe. No, por favor, me encanta que participen. Igual vio, profe, cuando se escucha este ruido. Sí, ese es el de la manito. Sí, pero Sí. yo te aseguro que cuando empiezo a hablar, aparte, me viesen ustedes, chicas, yo hago un espamento como si tuviese delante 80 personas y estuviera en el aula magna. Ahí estoy intentando compartir, pero no me deja. No, se trabó, no sé qué le pasó. Un espamento, yo me creo que estoy dando clases. Quedó como tildado, ¿ustedes me siguen viendo? No, yo no. Ahora sí. Bueno, pero a mí me quedó el circulito celeste, cosa que no entiendo por qué. En la grabación pude avanzar, pero no. Bueno, mientras el circulito se pone de acuerdo con la vida misma, les comento que justo en la foto que elegí para la próxima diapositiva, ustedes me avisan si se me ven, porque yo tengo la pantalla en blanco, pero ya experimenté después de que llamé hijos, socorré y todo, que esto sigue funcionando. Así que sigo intentando para no hacer los mismos papelones de siempre, por lo menos que la experiencia me sirva a no ser tan papelonera. Ayer cuando pasaste, Laura, lo de Valdivia, que me pareció sumamente interesante y que me puse a hacer el recorrido virtual, primero me acordé de lo que veíamos del uso de las TICs para la revalorización del patrimonio, ¿no? Qué lindo que es de poder encontrar una visita virtual a un museo como lo de la colonización en Valdivia, y poder verlo. Y cuando miraba la imagen de afuera de 360, creo que hice, porque estaba el museo, las salas, después había una imagen de arriba, busqué a ver si se veía el museo, justamente, el museo no, perdón, el mercado fluvial que tiene Valdivia, y sí, se ve perfecto enfrente, es decir, cuando uno lo ve desde la Isla Teja, el museo que vos mandaste, y cuando uno recorre el río en la imagen, se ve como un montón de carpitas, y ese es el museo fluvial de Valdivia. Y bueno, y lo traje a comentario porque otra de las formas, estábamos diciendo, los elementos del patrimonio intangible, que marcamos esto de la producción, el producto en sí mismo, de las técnicas en cómo se hacía, por ejemplo, el secado de un ají, la recolección de vendimia, y la otra ya es propio de lo que es la preparación de los alimentos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué voy a hacer con ese ají? ¿Qué voy a hacer con esa uva? Y en Valdivia hay un mercado que es otro de los componentes, que son las ferias de mercados, que es lo que habíamos dicho también, y por eso yo les decía, lo vimos con patrimonio cultural, que decíamos, bueno, las festividades de las colectividades tienen mucho que ver con esto de la gastronomía, de lo inmaterial, y tiene los mercados o la preparación de alimentos son muy interesantes. Y Valdivia tiene un mercado, pero que parece de película, en el sentido que como bajan tanta cantidad de diferentes pescados y diferentes productos, y están ahí al costado del río, está lleno de pájaros, que eso no sería lo tan raro, pero se ve muchísima cantidad de pelícanos robando los peces ahí, y para mí, bueno, el pelícano no es una de las aves más tradicionales nuestras, entonces ver los pelícanos, que es como de la película de Buscando a Nemo, el que lo rescata, a Merlín, al papá, ver tantos pelícanos ahí en el museo, en el fruto de
mercado fluvial de Valdivia es muy interesante. Así que si vuelven a mirar tu link y miran enfrente, van a buscar y van a ver que está el mercado de Valdivia. La máquina ha quedado mía completamente, pero así como empacadísima, por lo cual, siendo que son 17:50, que no es que les abandono en la mitad de la clase, dejo acá, me queda simplemente de este tema para contarles lo que es la parte de rutas gastronómicas, que es como la explosión. Siempre decimos cuando son muchos en vez de uno, es como cuando vas a visitar a alguien y al lado te quedaba otro y decís que bueno, pude visitar a todos al mismo tiempo. Bueno, cuando hablamos de rutas temáticas, cuando hablábamos de la oferta de manifestaciones culturales con el equipamiento permanente, siempre decíamos que son cosas que explotan. Bueno, lo que nos está faltando solamente turismo gastronómico es la ruta gastronómica, cuando tenés así ese plus de cosas, y ahí va a haber un ejemplo muy lindo para relacionarlo con lo que vos decís, Karen, sobre guarda y cuidemos las técnicas y lo que hacen sobre un grupo de productores de Perú que justamente entre ellos se ayudan para distinguirse y tener una ruta gastronómica cuidándose entre ellos y desde la sustentabilidad, que era el ejemplo que faltaba. Así que la clase que viene entonces hacemos este pedacito que nos falta, hacemos ya turismo rural para que vean cómo todo esto de paisaje gastronómico está todo relacionado con el campo y qué bien que se llevan juntos. Y nos queda solo la parte de paisaje cultural. Busquen, por favor, de todos estos ejemplos, si están con un lugar, no sé, por ejemplo, Laura, si elegiste La Habana y en La Habana, bueno, no es el caso porque hay un montón de cosas, pero no encuentran algo puntual, lo pueden citar para el resto del país. Por ejemplo, si yo creo que elegí un barrio en Buenos Aires que no tiene tanta gastronomía, voy a citar que el asado, la empanada, el dulce de leche son tradicionales, que tiene una gastronomía muy importante, aunque justo en ese barrio no haya encontrado tantas cosas, ¿sí? Porque esto también entra dentro de lo que es el trabajo final. Bueno, nada más porque yo sigo sin saber si hay alguien del otro lado, blanca mi pantalla. No sé si tienen alguna consulta. No, profe, yo no tengo consulta. ¿No? Nosotros nos vemos bien. Yo nada, pero ya experimenté, ya no llamo, ayúdenme, nada, porque ya sé que el otro lado están mirando todo, ya lo viví. Por lo menos ahora no hago tantos papelones, o sí lo sigo haciendo, pero con otras cosas. Cada uno hace lo que puede. Bueno, listo, entonces dejo.